Hola, ¿qué tal? Vamos a ir con lo que sería el teclado matricial. Ya habíamos hecho un pequeño programita que leía el teclado. El único problema con este programa que teníamos es que cuando nosotros presionábamos un botón, y si lo manteníamos presionado, leía varias veces como si estuviéramos presionando el mismo botón. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio sobre eso. Ahora en este programa vamos a hacer que cuando nosotros presionamos un botón no vuelva a contar otra vez que hemos presionado el botón. Es decir, que se va a tener que esperar a que nosotros soltemos el botón y volvamos a presionar otro botón para hacer o incrementar el conteo. Bien, entonces el main.c va a cambiar un poquito nada más. Las definiciones no cambian, siguen igual. Es decir, teclado.h, el msp.h y el lcd.h son exactamente las mismas. Entonces va a cambiar el teclado.c y el main.c. Vamos primero a lo que sería el teclado.c. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en el teclado.c lo que sería la configuración de teclado es lo mismo. La configuración no he cambiado ninguna definición, están en los mismos pines, entonces eso no va a cambiar y no va a cambiar la configuración de mis teclados. Esta variable global, esta matriz que se llama teclado, tampoco va a cambiar. Este es el que vinculaba lo que sería mi teclado, digamos, virtual a mi teclado físico, indicando qué tecla he presionado. Entonces eso también queda igual. Lo que va a cambiar o lo que le agregué es lo siguiente, y a lo mejor es un poco complicado porque estos ya son punteros, entonces es un tema un poco más, digamos, avanzado sobre C, pero no es tan difícil de aprender. Bien, entonces vamos a ver que tengo varios matrices o arreglos, más bien arreglos, los cuales van a estar vinculados a dos a mis columnas y dos a mis filas. Bien, dos son punteros y dos son arreglos normales de variables normales de tipo char. Entonces voy a explicar primero lo que serán los punteros. Este puntero llamado cout de 4 posiciones, lo que va a hacer es que va a tener las direcciones de lo que serían mis columnas, y mis columnas son mis salidas. Entonces yo voy a obtener, o yo le voy a ingresar, o lo voy a vincular a lo que sería mi puerto de salida de mis columnas. Es decir, si cout c0-out es igual a p1 out, entonces esta posición va a tener P1 out. Bien, pero un puntero lo que guarda es una dirección, es decir, se vincula a una dirección de memoria. Y yo como le indico que quiero vincular la dirección de mi puerto 1 o 2, el que esté vinculado a mi columna 0, a este arreglo. Bien, con eso lo hacemos con este ampersand. Este ampersand nos va a ayudar a vincular o a obtener la dirección de lo que sería mi columna. Bien, o el puerto donde está vinculado mi columna, ya sea el puerto 1 o el puerto 2. En el manual de usuario del MSP se dice que de la dirección 0 a la 0xFF, todos esos registros vinculados a esas direcciones van a estar apuntando a lo que sería un char. Es decir, van a ser direcciones de 8 bits. Entonces, estos punteros que va a crear, como están apuntando hacia lo que sería el puerto 1 out y al puerto 1 in, o puerto 2 out y puerto 2 in, estos están antes del 0xFF. Es decir, sus direcciones están en este límite, por lo tanto apuntan a un char. Y como ya hemos utilizado estos arreglos, vemos que solamente está vinculados a un puerto de 8 bits. Entonces, por lo tanto, es un char. Y si está vinculado a un char o tiene o estamos apuntando a un char, entonces nosotros tenemos que indicarle que va a ser un char, un signer char. Y son volátiles. ¿Por qué estos punteros son volátiles? Porque nuestros registros del puerto, cualquier registro del microcontrolador debe ser volátil. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a cambiar. Puede cambiar el puerto 1 in, como ya hemos visto, cambia por medio de una acción externa, un cambio externo del pin, ya sea por cualquier tipo de acción, pero cambia externamente. Entonces,
no tenemos el control, va a estar cambiando en el flujo del programa, va a estar cambiando constantemente estos valores, por lo tanto debemos de indicarle que es volátil. Esto nos ayuda a que no sea o que no mantenga un solo valor, es decir, que no guarde el valor con el cual se inicializó. Bien, entonces si es volátil puede estar cambiando su valor al puntero donde estamos apuntando, a la dirección donde estamos apuntando. Bien, entonces algo importante que debe ser volátil es un signer char, y para la dirección es este ampersand. Bien, eso es para las columnas y las filas. ¿Qué va a cambiar entre las columnas y las filas? Las columnas son salidas, entonces nosotros lo que realmente nos interesa es el PXOut de mis columnas, por lo tanto le vinculamos el registro PXOut. En cambio, en nuestras filas son nuestras entradas, por lo tanto nos interesa saber el valor en el momento, ¿no? El valor de entrada de esos pines. Por lo tanto, nosotros vinculamos, en lugar del PXOut, vamos a vincular el PXIN. Bien, esas son las diferencias fundamentales en estos dos registros en cuanto a columnas y filas. Pero los dos son volátiles y son punteros hacia un signer char. Bien, ok, el siguiente es lo que sería call y fila de 4 posición igual. Estos van a estar vinculados a lo que será el bit de cada columna y de cada fila. Entonces, supongamos que yo quiero poner mi columna 0 en 1. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente nosotros haríamos esto siguiente si nosotros no tuviéramos estos arreglos. C0-out, si lo quiero poner en 1, una hora igual a consigo mismo del bit vinculado a C0, ¿no? Pero esto no puede estar, digamos, no es dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos ya sea un switch o un OSIF para indicar qué columna vamos a modificar. En cambio, con estos arreglos que estamos creando ahorita, podemos poner que C-out en la posición 0, ¿de acuerdo? Está vinculado a mi columna 0, una OR igual, bueno, aquí tenemos que indicarle que va a ser el valor, porque estamos, C-out es una dirección, por lo tanto, si yo le igualo a mi puntero algo directamente, le voy a asignar una dirección, ¿no? Pero yo no quiero asignarle la dirección, yo quiero cambiar el valor de esa dirección. Y para cambiar el valor de esa dirección a la cual está apuntando esta variable, entonces tengo que indicarle o ponerle este asterisco. Bien, bueno, eso es algo que quería resaltar. Entonces vamos a poner C-out en la posición 0, OR igual, aquí mi asterisco, que no se olvide, es igual, OR igual a lo que sería C, bueno, es call en la posición 0. Entonces esto es exactamente lo mismo que C0-out, OR igual a C0. Bien, entonces esto es exactamente lo mismo. Pero ¿qué cambia aquí? Aquí cambia que yo ya estoy apuntando a mi columna que yo quiero con algo que se puede modificar en el transcurso del programa. En el flujo del programa yo puedo modificar hacia qué columna quiero ingresando, no sé, una variable. Aquí en lugar de un 0 directamente puede ser una variable. Entonces yo ya puedo estar modificando dinámicamente a qué columna quiero modificar. Bien, entonces digamos en un for yo puedo cambiar este 0 por el i, que es comúnmente la variable que se utiliza en los fors, y estar cambiando la columna que yo quiero, ¿no? Entonces eso hace muy dinámico el programa. Ok, de igual manera la fila, ¿no? Anteriormente nosotros checábamos si la fila tenía algún valor en ese bit que nos interesaba, es decir, F0-in, una con nuestro bit que nos interesa, es decir, con el bit en F0, y si esto tenía algún valor, es decir, que fuera F0, significaba que yo ya había encontrado mi columna. Anteriormente, en el programa anterior, eso era el if que nos determinaba que habíamos encontrado una columna, y aquí le poníamos un break. Ok, esto es exactamente lo mismo que si yo pongo if con estas nuevas variables, if de f-in entre, bueno, en la posición 0 and f0. Ok, de igual manera es un puntero, entonces si yo quiero obtener el valor de la dirección donde está apuntando, entonces yo tengo que ponerle un asterisco. Bien, entonces el valor de eso
si es igual a F0 o tiene algún valor, como lo quieran ver, entonces se termina, ¿no? Y con eso, estas dos sentencias son exactamente las mismas. Y si se fijan, aquí también lo dinámico es que yo puedo cambiar, yo puedo intercambiar o puedo poner aquí una variable. Excelente, eso es lo que yo quería lograr. Entonces aquí también, en lugar de F0, obviamente va a ser fila en 0. ¿Ok? Entonces ya puedo cambiar dinámicamente y saber por medio de variables cuál es la fila que quiero modificar, la columna que quiero modificar o la fila que quiero leer. Ok, entonces espero se haya entendido un poquito esto, porque es un poco complicado a lo mejor de entender, de imaginar, pero conforme vayamos viendo más punteros, a lo mejor se va a ir aclarando algunas dudas. Muy bien, entonces las variables locales siguen igual, se utilizan igual, y aquí empiezan los cambios. Bien, esta pequeña parte es un cambio. Aquí nosotros teníamos lo que era algunos if. No sé si recuerden, pero había unos if con unos else, los cuales nos indicaban qué fila hemos apretado, ¿no? Si esa fila no tiene un valor de 0, es decir, que cambió de 1 a 0 lógico, entonces significa que esa es la fila que yo apreté. Entonces, con eso yo identificaba conforme una variable llamada fila teclado, le ponía el valor de mi fila encontrada. Bien, entonces yo aquí hago exactamente lo mismo. Elimino esos if que están ahí, esos else if, y lo que hago es un for. A lo mejor esto no es lo más óptimo en cuanto a programación. ¿Por qué? Porque ocupa más líneas de código en ensamblador, lo cual indica que el for se debe inicializar, la variable i se debe inicializar, se debe estar checando i que valga mayor a 0 y debe estar restándole ahí un valor. En lugar de simplemente poner 4 saltos y poner un valor directamente a lo que sería mi variable local, que sea fila teclado, a lo mejor aumenta más en código. No creo que sea lo más óptimo hacer esto en cuanto a código, pero hace más flexible, más dinámico el programa. Entonces hay pros y contras, obviamente, utilizando un método y utilizando otro método. Eso ya dependerá de su propósito y cómo quieran utilizar ustedes y cómo quieran programar. Pero esta es otra manera de poder utilizar y crear este programa. Bien, entonces aquí yo simplemente le cambio, bueno, está mi arreglo f-in en la posición i, que va a valer de 3 a 0, y también mi fila en posición i. Entonces los if que yo tenía los cambio por este for, y solamente tengo un if, ¿de acuerdo? Y le pongo la fila teclado en la fila que yo he encontrado. ¿De acuerdo? Si no encuentro ninguna fila, sigue igual, mi fila teclado va a empezar valiendo 4, entonces no entra este if y regresa un valor de 16, que será el valor de mi tecla. Por lo tanto, indicará que no he encontrado ningún botón presionado. Ok, entonces seguimos. Sigue lo que sería el if, este if que indica que si yo he detectado una fila, entonces voy a ver o voy a hacer cambios en las columnas para ver qué columna es la que está vinculada con esta fila. Bien, anteriormente yo tenía el siguiente switch, este switch que me indicaba o que hacía que, dependiendo de lo que valía columna teclado, cambiaba el valor de cada una de mis columnas, columnas 3, 2, 1 y 0. Bien, esto lo hacía con un switch y ponía aquí directamente cuál es el registro y el bit correspondiente. Esto lo va a cambiar con lo que nosotros hemos creado, que sería el arreglo a punteros de mi columna, ¿no? Entonces eso se sustituye por esta línea que está aquí, lo cual, como les digo, hace menos código y dependerá de su microcontrolador qué tan eficiente es para direccionamientos indirectos, y a lo mejor hasta es mucho más eficiente o más eficaz, o a lo mejor podrá ser menos eficiente. Eso ya dependerá de cada uno de estos micros. Este micro en particular, sus direccionamientos indirectos son buenos, es decir, no tarda tantos siglos en procesarlos. Entonces es una excelente alternativa y por lo tanto vamos a utilizarlos.
Bien, entonces aquí de igual manera, aquí nuestro switch dependía de columna teclado. En este caso nuestro arreglo depende de columna teclado, -1. ¿Por qué -1? Porque de igual manera en este switch depende a -1. Aquí el caso es de 4, por lo tanto mi columna es la 3. El caso es 3, mi columna es 2, por lo tanto simplemente le resto un 1. Esa es la misma traslación de código, solamente que en diferente, digamos, estructura. Ok, entonces esto lo podemos eliminar. Esto lo vamos a eliminar, esto ya no lo ocupamos. Este switch se modifica por esa línea. Ok, muy bien. El retardo sigue necesitándose por nuestro debounce. Ese no cambia. Y este if, aquí nosotros también teníamos un pequeño switch. En esta parte nosotros tenemos un pequeño switch. Yo en este momento ya lo eliminé, pero es exactamente lo mismo, ¿no? El switch dependiendo de cuál es la fila que yo encontré por medio de mi fila teclado anteriormente, lo que hacía es que guardaba el valor de mi entrada, de mi registro de entrada de mi fila. En este caso hace exactamente lo mismo, solamente que ahora utilizando lo que sería el puntero. Y recuerden, este asterisco es para obtener el valor de lo que sería el valor de la dirección donde está apuntando. ¿Ok? Y de igual manera, si encuentro la fila, si la fila in o la entrada de esa fila es un 1 o tiene un valor, se quiebra o se sale del ciclo while, indicando que ya hemos encontrado nuestra columna correspondiente. Bien, si no la hemos encontrado, restamos una mi columna y seguimos el ciclo while. Entonces, al momento que nosotros no encontremos ninguna columna presionada, lo que va a pasar es que mi columna teclado va a valer un 0. Entonces, en ese momento yo sé que no he encontrado ninguna fila presionada, ningún botón presionado. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué más tenemos que hacer por aquí. Aquí, si mi columna teclado es diferente a 0, es decir que yo he detectado una fila presionada, una columna, si he encontrado una columna y una fila, por lo tanto lo que tengo que hacer es actualizar el valor de mi tecla, que mi tecla principalmente o al inicio vale 16, y lo vinculo a mi matriz teclado, que es, como habíamos dicho, la vinculación digital a mi teclado físico. Y por último ponemos en 0 todas mis columnas, ¿no? Aquí no tiene caso poner o utilizar esta notación, porque realmente siempre es lo mismo, ¿no? No depende de alguna variable en particular, solamente ponemos todas nuestras columnas otra vez en 0 para poder detectar de nuevo alguna tecla presionada. Y al final otro retardo por el debounce, para que pase de lo que era 1 a ceros, ¿de acuerdo? Y esto lo que tiene, o las modificaciones que hicimos en este programa de teclado.c. Ahora vamos a lo que sería el main. Como ya habíamos dicho, el programa anterior detectaba si nosotros teníamos presionado una tecla, detectaba varias veces esa tecla presionada, es decir, el conteo aumentaba cada vez más, ¿no? Ahorita lo que queremos nosotros es que solamente detecte cambios, es decir, cada vez que yo presione una tecla, no que yo mantenga presionada una tecla. Entonces lo único que vamos a hacer es aumentar dos variables, locales o globales. Yo lo puse global y serían estas dos, tecla actual y tecla anterior. Ok, si mi tecla anterior es diferente a mi tecla actual, significa que yo he apretado una nueva tecla. Si es la misma, significa que yo sigo apretando la misma tecla, por lo tanto no voy a actualizar nada. Bien, entonces en el main esto es exactamente lo mismo, esto no lo cambié. Entonces vamos a lo que hemos cambiado. Bien, anteriormente, antes que esto, el estado inicial de nuestro tecla actual y tecla anterior es un 0. Bien, entonces valen lo mismo las dos. Ok, entonces, si yo al inicio de mi ciclo while, la primera iteración que hago, mi tecla anterior va a tener el valor de mi tecla actual, por lo tanto, al principio es un 0. Y mi tecla actual, la que estoy presionando en este momento, va a leer el teclado. Bien, supongamos que yo leí un 6. En la primera iteración yo leí un 6. Entonces, mi tecla actual es diferente a 16, porque significa que he detectado una tecla. Y mi tecla actual es diferente a mi tecla anterior. Por lo tanto, significa que he apretado una nueva tecla. Bien. Entonces, hacemos lo que ya teníamos en el programa anterior.
nuestras tareas, dependiendo de lo que queramos hacer con cada uno de los valores, con cada tecla presionada. En este caso yo no quiero hacer nada. Y mi tarea 2 de que aumente el conteo y actualizo la LCD en tanto mi tecla como mi conteo. Bien, en este caso yo ya no ocupo procesos, este tipo de procesos, porque si yo sigo presionando una misma tecla, pues no lo va a volver a contar. Bien, entonces esto yo lo puedo eliminar, lo puedo comentar como ustedes gusten. Entonces vamos a ver la siguiente iteración, ¿no? Habíamos quedado que en la primera iteración yo voy a ponerle aquí iter. En la primera yo detecté la tecla 6, ¿no? Entonces en la segunda, digamos que sigo detectando la tecla 6. Entonces iteración 2 sigue detectando la tecla 6. Mi tecla anterior valía 0. Bueno, aquí mi tecla anterior vale 0 y esta es mi tecla actual. Entonces mi tecla anterior en este momento va a valer mi tecla actual. Mi tecla actual es 6, por lo tanto aquí va a valer un 6. Y como mi tecla actual vale un 6, por lo tanto, la tecla actual es diferente a 16. Exactamente, hemos detectado una tecla presionada, pero mi tecla actual es igual a mi tecla anterior. Por lo tanto, estas dos son iguales. Por lo tanto, no va a entrar este if. No va a entrar y no va a actualizar nada. Bien, en la siguiente iteración a lo mejor vale un 5. Entonces aquí en la iteración 3, mi tecla actual vale un 5. Mi tecla anterior, por medio de esta línea, se pasa a mi tecla, este es anterior, y este es actual, es lo mismo. Aquí va a valer un 6. Entonces esto es diferente, por lo tanto esto ya se cumple. Y también se cumple esta y por lo tanto lo va a actualizar. Bien, entonces vamos a ello, vamos a probar que esto realmente se cumpla. Y vamos a ver cómo funciona. Cómo es que ya detecta diferentes, no detecta una tecla presionada varias veces. Bien, entonces ahorita lo probamos. Muy bien, entonces ahorita ya lo cargamos. Y entonces vamos a ver cómo funciona cada tecla presionada. Bien, en este momento voy a presionar lo que sería el 9. Lo va a presionar solamente una vez y lo va a mantener presionado. Entonces vamos a ver cuántos conteos realiza realmente. Bien, una vez lo sigo manteniendo presionado y no pasa nada. Lo dejo de presionar, no pasa nada. Lo vuelvo a presionar y vuelve a contar otra vez. Bien, entonces vemos que cuenta la tecla perfectamente. Bien, ahorita vimos que cambió a lo mejor drásticamente de la 9 al D. Eso es porque cuando dejé de presionar, a lo mejor había cambiado, estaba en el ciclo donde estaba checando la columna y por lo tanto yo dejé de presionar y detectó un 1. Bien, entonces en ese momento a lo mejor detecta la tecla D o la última tecla. Bien, ese es un error que se puede corregir aumentando un retardo, poniendo el retardo de procesos que habíamos quitado. Bien, como ustedes gusten, pero realmente no es muchas veces lo que pasa. Realmente es un programa muy bueno en cuanto a que detecta la tecla perfectamente y vemos aquí su funcionamiento. Bien, si lo mantenemos presionado, cualquier tecla que nosotros presionemos no va a pasar nada, no va a aumentar. Entonces, más de una vez. Entonces es lo que nosotros queríamos, es lo que nosotros ocupábamos a realizar en este programa. Bien, entonces ahí vemos cómo aumenta en uno solamente cada tecla presionada y si dejamos presionando no vuelve a aumentar. Bien, bueno, sería todo por mi parte, espero les sea de ayuda, les haya entendido un poco más. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor comentarla, con todo gusto trataré de responder o de leerlos. Y les agradecería mucho si le dan un like por ahí y si quieren ver más videos, favor de suscribirse, ¿no? Muchas gracias y hasta luego.